cómo las personas a lo largo de la historia han buscado la inmortalidad y qué han hecho para poder llegar a ella y por qué se hicieron famosas. Este tema me parece muy importante porque podremos ver desde Gilgamesh, que es como la primera parte donde la historia de la humanidad se ha visto desde donde se buscó la inmortalidad, hasta hoy en día que se dice que, por ejemplo, Walt Disney está criogenizado. Entonces, pues hice este estudio porque me parece que desde toda la historia pues siempre hemos buscado tener una vida pues eterna. Juan ya nos va a contar de esos personajes que a lo largo de la historia han buscado la inmortalidad. ¿Usted cree que esto algún día se dé? ¿Usted cree que algún día existirá la máquina donde nos guardemos o algo que nos den, nos pueda mantener inmortales? El día de mañana que nuestro 90% del cuerpo sean máquinas, ¿será que podremos llegar a alcanzar años de vida, cientos de años, milenios? ¿Qué opina usted de eso? Pues bueno, yo en lo personal considero que sí, pero porque la tecnología ha avanzado tanto que pueden llegar a hacer que el cuerpo no se descomponga, o sea, de cierta manera. Obviamente el cuerpo sí se va a ir envejeciendo, pero como tal el cuerpo, o sea, si tú te das cuenta, los que están ahorita criogenizados se dice, ¿no? Porque pues no los han visto, que en realidad su cuerpo está como si estuviera hace un par de años. Entonces yo creo que en un futuro, no digo que ahorita o en 100 años, pero yo creería que sí va a haber alguna parte donde los cuerpos se podrán mantener lo más conservados posibles para otras épocas. Mientras tengamos cuerpo, ¿el espíritu se mantendrá con nosotros o usted cree que el espíritu sí tiene unos años y ya vence para nosotros? Porque sería un gran debate, ¿no? Entre espiritualidad y realidad. ¿Qué tal que el humano desarrolle máquinas y todo que nos pueda dar más vida? ¿Será que el espíritu está en nuestro cuerpo hasta que se apague, así sea por medios tecnológicos? ¿Usted qué cree de eso? Claro, ese tema sería un tema bastante polémico y yo en lo personal consideraría que igual el espíritu pues se queda con nosotros porque pues como les he contado yo considero que, y para los griegos, que el espíritu era lo que diferenciaba a cada una de las personas. Porque si creyéramos que el espíritu abandona a la persona cuando se criogeniza, pues consideraríamos entonces que ese cuerpo queda simplemente siendo como un carro sin motor, por decirlo así. Sería como un cuerpo sin identidad. Entonces, lo importante aquí es que sí, se quede porque piensa tú que esa persona cuando se congeló quiere ser la misma persona, pero 1000 años después. Entonces, si se llegase a perder como esa alma, pues esa persona ya no sabría el por qué hizo eso y podría caer incluso en una confusión o no saber por qué lo hizo. Sé que es una pregunta bastante difícil, pero desde usted como filósofo, ¿el espíritu en qué parte del cuerpo está? O sea, en que No, si uno creyera que está en una parte de un cuerpo y uno dirá, ah, no, es que ya le reemplazaron el corazón por un corazón robot, entonces ya ahí se fue el espíritu, o el día de mañana si podemos reemplazar el cerebro, o qué sé yo, porque, claro, digamos que el espíritu puede ser como la esencia de uno, pero si el día de mañana yo soy ya 90% latas, robot, ¿será que el espíritu, mi pregunta es, el espíritu, ¿cuándo deja ese cuerpo? Porque dice, no, este ya no es Daniel, mire, los brazos robóticos, el corazón robótico, pulmones robóticos, hasta el cerebro ya es una máquina. ¿En qué momento cree usted que el espíritu se desprende? pues en lo personal, yo siento que el espíritu se desprende cuando tú ya no tienes conciencia de ti mismo. No es como tal que se encuentre en un órgano o en alguna parte del cuerpo, pero si tú ya no te logras reconocer a ti, digamos, si a ti te transfieren, no sé, el cerebro a una O sea máquina, que sería el cerebro. pues obviamente en la actualidad o sea, muchos científicos dicen que puede ser allí por las diferentes conexiones de las neuronas y demás, pero pues si tú, por ejemplo, analizándolo desde los antiguos griegos, ellos hablaban que esta clase de cosas o que el alma se encontraba era en todo el cuerpo y por eso muchas veces a ellos a la gente la sepultaban con cadenas en las bocas o con la boca cerrada porque ellos consideraban que al morir el alma quería salir por la boca de las personas. Ese es un tema interesante con la tecnología, hasta qué punto el espíritu nos acompaña y en dónde está, porque lo que Juan dice, si ya llega el punto en que no nos reconocemos, no podemos actuar como nosotros, el espíritu no está, entonces yo diría, ese es el cerebro, ¿no? Porque el día, pero entonces yo digo, la persona que tiene un accidente cerebral, un derrame cerebral, algo con su cerebro, y queda como un vegetal,
que ya no sabe ni quién es ni nada, sino actúa ahí como, mejor dicho, hasta lo alimentan por mangueras, para que me entienda. Yo hago una pregunta, ¿esa persona tiene espíritu? Sí, sí, claro, porque antes de que le sucediera ese accidente, él era consciente de sí mismo. Y si ya después de ese accidente, pues él todavía es consciente de que, pues lastimosamente sufrió ese accidente, Pero si no es de, consciente que sufrió el accidente, si usted no lo recuerda, pues en ese caso, en lo personal, obviamente ya esto es más divagando un poco. Yo claro. diría que en lo personal igual hasta que no falleciera, digamos, si está en estado vegetal, por ejemplo, pues yo creo que el alma sí seguiría ahí, pues puesto que los seres humanos siempre guardamos la esperanza de que pueda haber algo que pueda hacer que esa persona se sane y se cure. No digo que milagro porque sé que mucha gente tiende a creer que el milagro es solo algo religioso, entonces, por eso digo como tal que ocurra algo que pueda curar a esta persona. Es un tema interesante, ¿no? Que pongo sobre la mesa para que cada quien opine lo que quiera y se imagine lo que quiera, ¿no? Pero uno llegará a decir, ¿el espíritu en qué momento nos abandona? Pues, sí, no, y es Cuando que, ya sea la muerte cerebral, que dice ya se le apagó el cerebro, me voy, o si hay una muerte cerebral, pero sus órganos siguen funcionando a raíz de máquinas. y El es que, espíritu está ahí todavía, porque ya no, todavía el corazón está latiendo porque está conectado a unas máquinas, ya se apaga el cerebro, pero sus órganos siguen trabajando, el espíritu sigue ahí o el espíritu se va porque el cerebro ya se apagó. Ah, o sea, eso es un debate interesante. O el espíritu se va hasta el momento en que se apaga el último órgano, hasta que desconectan la máquina que tiene o que mantiene viva a una persona, hacia haya muerte cerebral y mantengan su corazón. Pongo el ejemplo del príncipe que hace poco falleció, que desconectaron después de 20 años, que tuvo muerte cerebral, pero el jeque por allá decía, me lo mantienen conectado a todas las máquinas, que su corazón siga palpitando, todo, 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 pero ya el cerebro se ha apagado y le dijeron, señor, nunca se va, su hijo ya no tiene solución, no importa, pago 20 años de cuidados intensivos, pero las máquinas me siguen mostrando que su corazón palpita y todos los órganos están trabajando gracias a la tecnología, no a su cerebro. Yo pregunto, a ese príncipe su espíritu lo abandonó hace 20 años cuando el cerebro se apagó o porque una máquina estaba haciendo palpitar su corazón, el espíritu seguía ahí. pues yo considero que el espíritu seguía allí. ¿Por qué? Porque precisamente se estaba esperando a que esa persona se mejorara. Seguramente, pues su padre, por eso pagó todo lo que pagó, porque consideraba que aquella persona que era él se pudiese mejorar en algún momento, y más sabiendo qué tan religiosos son las personas de Medio Oriente. Muchas veces ya cuando no hay nada médicamente posible para hacer, pues se aferran a sus creencias y esperan que alguna vez esa alma que tiene esta persona pues pueda como tal ayudarlo a salir adelante, y que esta conexión que tiene con el Dios que pues él profesa pues pueda ayudarlo ¿a qué? A salir de allí. También digamos es muy importante porque desde los griegos sobre todo Platón se preguntaba mucho qué pasaba con el alma después de la muerte. Y él decía que muchas veces nuestra alma era simplemente como una vasija que venía a nosotros como tal por ciertos años, y después al morir volvía a salir en libertad, y que iba a estar pues viviendo por todo lado. O sea que el alma era inmortal, y como tal ese alma se iba a encontrar siempre en las cosas que más tú querías, en las personas que te hicieron felices y demás. Ok, aquí Lon pregunta si el príncipe sobrevivió. No, nadie ha sobrevivido después de una muerte cerebral. Hasta el día de hoy. No sé si la ciencia el día de mañana logra hacer eso, pero por eso le decían al jeque, no, ya falleció, no hay nada que hacer, no es que le murió el cerebro y el jeque, no, ténganlo conectado, lo que valga, lo que valga. 20 años después le dieron, vio, o sea, perdió su plática 20 años. Se sabía, o sea, estaba pagando algo que no, según la ciencia y la naturaleza no se ha dado al día de hoy que la muerte cerebral, alguien despierte a los 5 años y llega, ¡tarán! Mi cerebro se arregló. No. Pero él insistía que de pronto si algún día iba a despertar, como dice Juan, bajo alguna creencia, algún milagro, pero pues la ciencia le ganó al milagro en ese momento. Y le sigue ganando, porque ningún cerebro después de una muerte cerebral vuelve a vivir. Al día de hoy. Ni con milagro, ni con oraciones, ni con la Virgen, nada, 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 nada. Por eso entonces yo pongo sobre la mesa, ¿será que el espíritu se va cuando el cerebro muere? O el espíritu, como dice Juan, se mantiene ahí como positivo diciendo, no, de pronto existe el milagro, pero pues no hay milagro hasta el momento con eso. ¿Cuándo se va el espíritu? Cuando apagan la máquina y dicen, chao.
Y el espíritu dice, ay, no, no se salvó, me voy. ¿Cuándo? Ese tema es interesante. Pero bueno, Juan, ¿por qué hablamos de eso? Por la inmortalidad. ¿Llegará el día en que el ser humano pueda ser inmortal? ¿Qué creen ustedes? Y les gustaría, le pregunto a los que están en el chat, si ustedes les dijeran, listo, pueden ser inmortales. Pero ojo, solo usted, o sea, solito usted, no su entorno, no su familia, no sus hijos, no su novia, nada. Usted va a ser inmortal, solamente usted. ¿Aceptaría? ¿Usted, Juan, aceptaría si logran hacerlo inmortal? Pero ojo, a nadie más, solo a usted. Pues yo diría que si en algún momento eso sucede, pues a mí me gustaría, es porque tú podrías enseñarle a esas futuras generaciones qué fue todo lo que hizo mal, todo lo que sucedió pues en el pasado, para que no vuelva a ocurrir en ese tiempo. Entonces, Aunque, pues tú podrías como tal decirles, mire, esto llevó a, estas cosas que hicieron llevó a que hubiera una guerra, estos comentarios hicieron esto y pues lo demás. Entonces yo creo que sería, si se usa de manera adecuada, pues sería o sería algo pues bastante positivo. qué fuerte eso, ¿no? Uno diría que sí, pero también no sería como harto que usted nunca pudiera fallecer. Y se imagina usted viendo fallecer a todos los que quiere. Muy como los vampiros, ¿no? Como me perdonarán la película que voy a poner de ejemplo, que van a decir, ay, tripas, tan rosa. Pero los que vieron Crepúsculo, el tema del vampiro, él por qué no quería enamorar a la niña. Porque él decía, usted se me va a fallecer, o sea, no quiero, porque voy a sufrir. Y sufro porque todo lo que me empieza a gustar se va. Entonces imagínese usted una esposa y saber que ella envejece y fallece y usted se mantiene igual, que sus hijos fallecen, así pueda tener más, pero usted ver que lo que le empieza a gustar y a querer, se le va a acabar tarde o temprano, ¿no? Eso uno chévere, ser inmortal, pero usted ver que todo lo de su entorno muere. Y es que es muy interesante, digamos, en la historia se sabe que una de las razones por las que Zeus envió a Aquiles a la Tierra es porque precisamente quería que Aquiles sintiera qué es la fatalidad y cómo los humanos podían morir de verdad. Porque Aquiles le dijo que él no quería ser un semidios como todos los demás, sino que él quería saber por qué los humanos sufrían y qué era aquello que sufrían pues cuando morían como tal. Bueno, pues interesante esta charla, Juan, pues arranquemos con los casos que investigó sobre inmortalidad. Bienvenido. Dale, muchísimas gracias, Dani. El primero es el caso de Gilgamesh. Esto lo podremos encontrar en la literatura que se llama la epopeya de Gilgamesh. Aquí veremos que después de que se muere su mejor amigo Enkidu, Gilgamesh empieza a preguntarse en los diferentes lugares de su ciudad cómo se podía mantener la conexión con personas que habían fallecido momentos antes o en otras vidas. ¿Esto qué causó? Esto causó que él fuera a los diferentes templos a lo largo de sus ciudades para averiguar si algún sacerdote, alguna pitonisa o algo sabía cómo obtenerlo. Y pues él se dio cuenta después de ir a los diferentes lugares donde ellos se encontraban que la inmortalidad era solo para los dioses y pues eso lo hizo que su muerte fuera pues muy desgraciada por decirlo así. ¿Por qué? Porque él quería lograr vivir con su mejor amigo para siempre. Muy bien, miren, casos de inmortalidad. Juan en la butaca, nuestro invitado y lo escuchamos. Adelante, Juan. Qin Shi Huang, este es un emperador chino que también al igual que el anterior buscaba como tal ser inmortal. ¿Por qué? Porque él consideraba que él quería reinar todo el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que él quería como tal darse cuenta que si él era el emperador ahorita, pudiese como tal revivir en 1000 años. Tanto así que él dejó el ejército de terracota, él fue el que los creó, precisamente porque él quería que ese ejército que se hiciera con él ese proceso, pues pudiera estar en la lucha en la siguiente vida. Pero lastimosamente esta persona consumía unas pastillas de mercurio, lo que poco a poco hizo fue que se envenenara y pues terminara muriendo. Pero pues hoy en día nos queda el legado del ejército de terracota, porque en realidad él quería que esos fueran sus soldados más confiables cuando él estuviera pues en una vida mucho más adelante. El tema de la inmortalidad, mire, como él dice, para los soldados y todo. Sí, ¿se imagina uno lograr la inmortalidad? Sobre todo a un ejército o algo así. El tema de la inmortalidad.
Oiga, Juan, usted que es un tipo tan estudiado, que ha leído mucho, veía estos días un debate. Me imagino que usted va a hablar de los años de Matusalén. Cuando la gente dice, uy, usted tiene más años que Matusalén, porque se creía que en la antigüedad la gente vivía cientos de años. Entonces decían, uy, usted va a ir como Matusalén, ¿no? Como 800 años, como 500 años. ¿Usted cree que en alguna época de la historia de la humanidad el ser humano sí logró vivir tanto? ¿O es que medían el tiempo diferente y para lo que un ser humano en promedio son 50, 80, 100 años, en un entonces eran como decir 1000 años? ¿Qué opina usted? Yo considero que eso último que dices puede ser la razón correcta, porque si tú te das cuenta, sobre todo hasta los romanos, ellos tenían semanas que tenían 3 meses, 3 días menos que la que usamos hoy en día y demás. Entonces el uso del calendario y demás fue muy diferente al que usamos hoy en día. Entonces probablemente sí, sí puede que él haya vivido igual que nosotros, pero como tenían otro uso de tiempo, pues se podía considerar mucho, mucho más largo que lo que pues hoy tenemos. Creo exactamente igual que ustedes. Yo creo que sí, de pronto fueron personas que vivieron 100 años en ese entonces, pero como la gente fallecía tan joven, entonces de pronto al ver a alguien que vivió 100 años para ellos eran 1000 años. Porque no sé, de pronto el que vivía normalmente 20, 30 años era como decir un promedio de 80, 100. Estoy ahí de acuerdo, Juan, pero mucha gente decía, no, es que antiguamente la gente sí vivía cientos de años como Matusalén, por eso el dicho más vivo que Matusalén. Pero estoy de acuerdo con Juan, yo creo que las mediciones eran diferentes y por eso hablaban de cientos de años. No creo que hubieran vivido cientos de años, pero bueno. La inmortalidad, Juan, adelante. Dale, perfecto. El tercero, este de pronto sí lo conocen porque es el más conocido, por decirlo así, que es Nicolás Flamel. Este Nicolás Flamel era un escritor del siglo XIV, el cual decía que él encontró la piedra filosofal. Se dice la leyenda que en realidad él nunca murió ni su esposa murieron, pero solo desaparecieron. Este tema se puso en boca de todos otra vez cuando salió la película de Harry Potter, así suene bastante como tal, bastante como una película de niños trae un tema tan pesado para ello. Y sí, mucha gente empezó a estudiar esta historia porque querían entender qué era la piedra filosofal y por qué este personaje o este escritor quería siempre estudiarla para vivir eternamente. La piedra filosofal, claro, eso coge mucha fuerza con Harry Potter. Tiene toda la razón, Juan. Y es que yo creo que la humanidad, como dice Juan, algo que siempre se ha cuestionado es, obviamente, la muerte. El por qué nos vamos, para algunos, por qué tan jóvenes, por qué vivimos tan poco. Y por eso es que yo creo que la gente poderosa, también con poder adquisitivo, siempre ha tratado de estudiar eso. ¿Cómo hacemos para que uno pueda vivir mucho más? ¿No? ¿Cómo hacemos para que con la ciencia que tenemos hoy en día, hasta pensar en una arruga, cómo hacemos para que la arruga no se nos vea a los 40 años, sino a los 80? ¿Cómo hacemos para que la estría no salga a tal edad, sino a tal edad? El ser humano siempre está maquinando, ¿no? ¿Cómo mantener su belleza física, ¿no? Su apariencia física. Y eso obviamente se puede relacionar con la inmortalidad. O sea, mucha gente le encantaría ser joven siempre, mantener la eterna juventud que llaman por ahí, que mucha gente la practica inclusive con transfusiones y cantidad de cosas que se dice, eh, y hay series hoy en día y películas que tocan ese tema de personas que dicen que en el mercado negro hacen una cantidad de cosas para mantenerse jóvenes, ¿no? La inmortalidad, algo que el ser humano creo que siempre le ha llamado la atención y Juan en la butaca, nuestro invitado, lo expone en este momento del cartel paranormal. Adelante, Juan. Sí, por ejemplo, pues desde los últimos, o sea, vamos a seguir contándolos, pero en los últimos casos veremos cómo se ha estudiado que personas en los círculos más ricos de la sociedad, como Elon Musk y toda esta gente, dicen que tienen ciertos rituales o ciertas cosas que hacen para mantenerse mucho más jóvenes y saludables, a diferencia pues de las otras personas, pero bueno, cuando llegue allí les contaremos qué se dice de eso como tal. Pero ya nuestro cuarto personaje histórico se llama Alexander Bogdanov. Este era un científico ruso que al igual que todos los anteriores, él quería entender cómo se llevaba uno a ser inmortal y qué tenía que hacer. Para ello, este señor lo que empezó a hacer fue transferirse sangre de soldados jóvenes para ver si eso lo ayudaba a mantenerse más activo y más joven. Pero pues lastimosamente lo único que le llevó esto fue a que con una sangre se contagiara déjame que lo tengo aquí escrito, de malaria y eso pudiese, y eso hizo pues que muriera como tal. Esa fue una de las muchas maneras en que se buscó ser
ser eterno o ser inmortal. Mire usted, el desespero, lo que hablábamos ahorita, muchos tratando de lograr la inmortalidad y nada de nada. Adelante, Juan en la butaca. Perfecto, el quinto se llama Heródoto cuento del Fénix en Egipto. Este cuento del Fénix en Egipto es bastante usado incluso hoy en día, el cual habla que el Fénix siempre revive. Entonces, este mito lo usaron sobre todo los emperadores como Séptimo Severo y Constantino, porque ellos decían siempre que la idea del emperador siempre era seguir gobernando su imperio a pesar de que él pudiera pasar a una vida diferente. Entonces, por eso durante todo el Imperio Romano, la concepción de emperador siguió tan fuerte, incluso hasta su caída, porque ellos consideraban que el emperador siempre iba a estar ahí y que a medida que iban muriendo los diferentes emperadores, pues ellos iban haciendo que esa idea fuese incluso mucho más fuerte de la que se tiene hoy en día. ¿Usted cree, Juan, que si existe en el mundo, en algún lugar, esa llave, llamémoslo así, para la inmortalidad, que de un Dios dejó esa llave en el mundo, para alguien que la encuentre y pueda encontrar la inmortalidad, o usted cree que jamás eso va a suceder y que Dios no lo permitiría? Pues yo en lo personal diría que no, porque es que si Dios es como uno lo plantea, que es un Dios amoroso, que no quiere que la gente sufra, pues si fuéramos inmortales puede que tuviéramos infinito sufrimiento. Entonces yo en lo personal quiero, o sea, pienso que no debe ser así porque imagínate tú ser inmortal y que de repente sufras, no sé, una enfermedad muy fuerte, pues que la tengas que sufrir para siempre, pues sería bastante cruel. Alguna vez oí que ustedes han oído lo del Santo Grial, ¿no? El famosísimo Santo Grial, que muchos creen que es la copa en la que Jesucristo bebió en la última cena. Otros dicen que no es eso, que es la hija de Jesús, la descendencia de Jesús. Y alguna vez oí que el Santo Grial era la llave a la inmortalidad, que por eso muchos a lo largo de la historia han querido encontrar el Santo Grial. ¿Será eso la eterna juventud, la inmortalidad y el que la encuentre será un Dios porque será inmortal? Juan en la butaca, adelante. Dale, perfecto. El siguiente se llama Conde de Saint-Germain en el siglo XVIII. Él era un alquimista y se decía mucho que en las diferentes realidades y en los diferentes eventos sociales veían como tal este conde que nunca se envejecía y que en realidad siempre estaba con la misma pinta y siempre era igual de amable con todo el Ese mundo. San Germán es el de la metafísica. Sí, exacto. Entonces allí él se decía que tenía unos estudios tan interesantes que sabía qué comer, tenía literal horarios para todos para que esto no lo llevara como tal a volverse más viejo, sino que en realidad con esos procesos hizo que su cuerpo no se deteriorara tanto y por eso pudiese vivir mucho más tiempo. Vea, pues interesante. Hay gente que hoy en día consume mucha metafísica y los libros de San Germán para meditar, ¿no? Bastante. Y aunque lastimosamente se dice en la actualidad, metafísica se tiene más conexión con lo que tú me dices, pero si tú vas mucho más atrás, desde Aristóteles, los griegos ya estudiaban la metafísica porque para ellos la metafísica era precisamente ese estudio del alma. Tanto así que, por ejemplo, Aristóteles llegó a estudiar que los seres humanos teníamos tres almas, los animales dos y los árboles una. Entonces, con cosas así, desde la metafísica ya se empezó a hacer estos diversos estudios. Así es. Juan en la butaca, la inmortalidad, adelante. Perfecto, la séptima se llama, esta es como la más conocida, que es la de Walt Disney. Se dice que él mandó a congelar su cuerpo porque quería ver todas sus invenciones que llegaban a ser después de 1000 años. Entonces, pues se considera, esto sí es más como un mito urbano, pero pues es muy interesante ver cómo la sociedad puede creerse estas cosas, solo porque pues fue una persona exitosa y pues tenía mucho dinero. Muy bien. Siempre el dinero relacionado, ¿no? Gente bastante influyente, obviamente, lo hablamos ahorita. Gente con ese poder para buscar la inmortalidad, que vuelvo y les pregunto a ustedes, si les ofrecieran hoy ser inmortales, pero ser el único inmortal en el planeta, ¿aceptarían esto? ¿Aceptarían esa propuesta de la inmortalidad? ¿O dirían, no, ya con una vida suficiente, me vivir mis 80 añitos, no me molesten más? Y qué pereza que todo el mundo siempre se me muera, o lo aceptarían. Juan en la butaca hablando de inmortalidad, un tema
que liga bastante lo paranormal porque es hablar de Dios, hablar del más allá, hablar de otras vidas, hablar de la muerte, del espíritu, del alma, la inmortalidad. Adelante, Juan. Perfecto. Este es uno de los personajes que más se conoce en la historia, no por esto de la inmortalidad, sino pues por la historia en general, y era Alejandro Magno. Se dice que Alejandro Magno antes de morir empezó a ir a los diferentes oráculos, como el oráculo de Amón, donde él Ujú. buscaba libros y información para poder vivir para siempre. ¿Esto por qué lo hizo? Porque él quería que su legado fuera conocido durante toda la historia, pero lo que se dio cuenta fue que la vida eterna solo era para aquellas personas que descendían directamente del dios griego y dios romano, y que él no iba a poder ser eterno. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a hacer que su historia fuera recordada y enseñada en los diferentes colegios para que eso pudiese estar como tal siempre disponible para las demás personas. Alejandro Magno, sé que más de uno lo ha oído por ahí, les ha tocado investigar en el colegio, en la universidad, y de pronto ese nombre se les hace bastante común. Alejandro Magno. El cartel paranormal ahorita traerá las historias de ustedes, de vampiros, de brujas, de duendes, de fantasmas, de lo que quieran contar, pero por ahora está Juan en la butaca que hace sus investigaciones, va a la historia y nos trae temas relacionados a todo lo paranormal para que aprendamos y estudiemos un poco con él. Adelante, Juan. Por ejemplo, este es muy curioso, este es muy interesante porque yo incluso lo conocí hasta hoy, que se llama Apolonio de Tiana. Este Apolonio de Tiana era un personaje que en Roma se llegó a comparar con Jesús y se decía que él era el Jesús pagano. ¿Esto qué quería decir? Que este personaje tampoco envejecía, que este personaje también tenía como un poder de convencimiento a las demás personas, y eso hacía que las demás personas lo siguieran, pero a diferencia de Jesús, de él no se escribió y un día simplemente esta persona desapareció, pero su poder fue tan fuerte que hoy en día también se conoce como el Jesús pagano. Hágame el favor. Y a lo largo de la historia, ¿cuánta gente no ha dicho ser Jesús? No, ser el profeta, ser el verdadero, hasta hacer sectas diciendo soy yo el verdadero. Y lo peor es que siempre encuentran seguidores. Siempre hay gente que les cree y hasta han llegado a tomar bebesos que los llevan al más allá. Dicen que es el momento de hacer esto para encontrarnos ya y salvarnos. Y siempre, así como dicen, cada loco con su cuento, encuentran seguidores, ¿no? Haciéndose pasar o decir que son el verdadero Mesías. La inmortalidad. Adelante, Juan. Perfecto. Este se llama Paracelso, que es un médico y alquimista del siglo XVI. Él te estaba buscando una cosa que se llama la quinta esencia. ¿Él por qué buscaba esto? Buscaba porque él quería entender y realizar cómo se podía mantener el cuerpo puro y el alma pura. Él llegó a decir, ya que era un químico y científico, que si tú tomabas ciertos químicos, tu alma siempre iba a estar pura y que no se iba y se le podía limpiar todos aquellos pecados o cosas malas que él hubiera pensado. O sea, obviamente por el desconocimiento de lo que pueden hacer ciertos químicos, igual él decía que él terminó tomándoselos y pues lastimosamente por no conocer muchos de los efectos, pues terminó obviamente falleciendo. Vea, pues, interesante estos nombres que nos está dando Juan y toda la gente que diría uno están locos, pero claro, con tanto poder y todo siempre han querido ir más allá. Y yo creo que el verdadero poder para muchos es ese, la inmortalidad, que si algún día lo encontrará el hombre, seremos máquinas, pero al ya ser máquinas el espíritu se va y ahí ya es como si hubiéramos fallecido. ¿M? Y con la tecnología que estamos viendo hoy en día, en redes ya existe la inmortalidad. ¿A qué me refiero? No sé si ha visto, Juan, cómo las aplicaciones y todo, usted pone una fotografía de alguien que ya falleció y lo recrea y le genera movimiento y habla y todo, ¿no? O sea, hasta ya a través de una foto, sus seres queridos son inmortales porque le generan gestos, movimiento. Y eso da bastante miedo, ¿no? Uno poner en las aplicaciones una foto, un retrato del abuelito de uno, así usted no lo haya conocido y ver cómo se mueve al lado suyo y todo. Duro eso, ¿no? Como inmortales en Y, aplicaciones. no, y es que es increíble como incluso ya, si tú les pones un poco de audio de tu voz, incluso ya puede hacer que la voz sea igual, pues o sea, que con la foto la voz pueda ser igual de esa persona. Lo que yo, o sea, yo en lo personal digo, si a mí alguna vez me muestran un video con la voz de alguno de mis familiares que falleció,
Yo creo que eso a mí me daría muchísimo miedo en lo personal. Claro, y lo que hablan, va a llegar el día en que usted va a poder tener, Juan, un robot en su casa, donde físicamente va a ser igual a su ser querido, va a hablar, va a reír, va a reaccionar exactamente igual, porque lo alimentan con todo lo que jode en sus redes sociales o en su mundo virtual. Entonces lo cargan con toda esa información y él va a detectar risa, llanto, gestos, dichos, y cargan una máquina con toda esa información. Imagínese usted llegar a su casa y, hola madre, ya llegué y su mamá falleció hace 20 años y que ella le diga, hola Juan, ¿cómo estás? Y que hable exactamente igual y los gestos sean igual. Eso va a ser bastante macabro y perturbador, ¿no? Sí, exacto. Y pues ya los últimos tres personajes que les traigo, muchachos. El primero se llama Robert Ettinger, que es el padre de la criogenia moderna. En su libro The Prospect of Immortality, en el año 1962, él hablaba que quería darse cuenta, poniendo incluso su cuerpo para ello, que quería ver si un cuerpo se congelaba, qué podía pasar y si se podía revivir en un futuro. ¿Esto cómo lo hacía? Él está incluso hoy en día congelado y él pidió el favor que si se podía en 2100 lo revivieran para darse cuenta si había podido servir su teoría o pues si era o pues si era simplemente falsa. Obviamente ciertos estudios dicen que, o sea, que pues su cuerpo ahorita ya está inerte como tal, que a pesar de que se congeló en esa época la tecnología no era tan precisa como ahora y pues que literalmente falleció. ¿Usted cree, Juan, en eso, como usted decía al principio, que Walt Disney y una gente ha pagado para que los metan en un congelador? Y, y si no estoy mal, y ahorita invoco al pulpo, el pulpo la vez pasada me da una noticia que ya hay un laboratorio en el mundo, algo así que usted paga, no sé, como $400.000, una cosa así, y lo meten en un refrigerador. Y dicen, ah, bueno, tripas, listo, entonces ¿en qué año lo despertamos? No, en el 2100, ah, bueno, hágale. Y ya le abren a uno, pues, no sé si ustedes vieron, creo que era el inicio de Futurama, donde pasa eso, que por error cae en una máquina y después, y así arranca Futurama, si no estoy mal, y arranca y por eso llega al futuro. Son Por, máquinas criogénicas, ¿verdad? exacto, se mete en una máquina que y cuando sale dice, "Ey, ¿dónde estamos?" ¿Usted cree, Juan, antes de que el pulpo me traiga de nuevo esa noticia, usted cree que eso funcione, Juan? Que de verdad si a uno lo congelan ahorita y en 50 años lo descongelan, uno diría, ay, buenos días, ¿cómo me les va? ¿Usted cree en eso? Pues yo en lo personal, con toda la tecnología que hay, y por ejemplo, esto lo hago para unirlo con los siguientes personajes que son Jeff Bezos y los millonarios actuales, se dicen que laboratorios como Altos Labs y Calico, que es de Google, siempre han intentado prolongar la vida o revertir el envejecimiento. Todos estos millonarios siempre han hablado en sus entrevistas de querer vencer la muerte, entonces seguramente mucha parte de sus riquezas las están poniendo para darse cuenta si pueden vivir para siempre o no, porque al fin y al cabo, si ellos pueden vivir para siempre, pues su legado va a ser muchísimo más grande. Además Ahora, que muchas veces estos seres poderosos o estas personas poderosas, muchas veces quieren eso es para demostrar que incluso ellos fueron tan poderosos que pudieron vivir en otros años. pero ahora, eso no sería inmortalidad, ¿no? Porque igual lo están despertando a usted 1000 años después o 100 años después, pero digamos que uno se mandó a congelar a los 50 años. Listo, cuando lo descongelen le van a quedar por ahí 30 años de vida, digamos un promedio de 80 años. Claro, Así eso, no, eso, eso no sería inmortalidad, sino sería más como querer vivir, guardar un poquito de la vida de uno para vivir en otra etapa, ¿no? sí, sería una prolongación de la vida como tal, pero si no sería inmortalidad porque obviamente sí tendrían que morir en algún punto de ello. Yo creo que ahí lo difícil es darse cuenta cómo hacer que el cuerpo no envejezca incluso estando congelado. Pero pues eso es un tema que a mí me parece bastante interesante. Si usted pudiera congelarse en este momento, Juan, ¿le gustaría hacerlo? Que obviamente sería como fallecer para su familia y para sus amigos, porque lo meten a usted en un congelador y dicen, ya, él nos pidió el favor de despertarlo en 500 años, entonces es como fallecer. ¿Usted le gustaría eso? Usted decir, bueno, ya conocí esta etapa de la vida, mis 30 años, 20 años, 30, ya no más. Despiérteme en el 2500 que yo quiero ver qué es eso. ¿Usted lo haría en este momento? Si le garantizan que sí lo van a despertar en el 2500. Yo en realidad diría que no, porque la historia muestra que todo tiende a ser un futuro más caótico y peligroso.
Entonces, por lo general, yo en lo personal no quisiera vivir en 500 años o 1000 años, porque puede que para ese punto ya no tengamos agua, puede que para ese punto ya las armas químicas sean una cosa de otro mundo y demás. Entonces, en lo personal, siento que avanzar tanto, viendo que la historia siempre tiende a que haya una destrucción masiva de los humanos, pues prefiero en realidad no. Pulpo, la noticia, cuente. Oiga, hay una noticia que, digamos, lo que obviamente trata el tema de, digámoslo, de la eternidad, más no tanto de la congelación, ¿no? Porque están experimentando con el tema de la criogenia, que se utiliza obviamente para la preservación de alimentos, para la preservación de ciertas células. Están en proceso, pero le leía yo hace un par de semanas a Daniel sobre que hay un laboratorio que lo dirige un doctor que es profesor de genética en Harvard, que se llama David Sinclair. Y este profesor dio un paso, pero impresionante, porque logró rejuvenecer los tejidos y células en ratones y monos, ¿no? Que eso ya es prácticamente un paso porque está trabajando con seres vivos. Él está preparando ensayos clínicos en humanos para el próximo año, para el 2026. Ok. Esto obviamente ha ayudado a Dani con la inteligencia artificial y terapias genéticas de última generación. El objetivo es extender la salud y la longevidad de forma segura y accesible. La clave está en la reprogramación de la edad biológica mediante la activación de los llamados factores de Yamanaka, genes que solo están activos durante las primeras etapas de desarrollo embrionario. Al reactivarlos de forma controlada, el equipo de Sinclair consiguió restaurar características juveniles en tejidos envejecidos como el nervio óptico e incluso curar ceguera en animales de laboratorio. ¿Qué quiere decir esto, Dani? Que cuando usted nace, está formándose, le Ajá. pueden extraer, digámoslo, que algunas células o líquidos de su formación para, digámoslo, almacenarlos para cuando usted llegue a los 50, 60, 70, 80 años, poder aplicárselos de nuevo bajo el tratamiento del doctor Sinclair y así poder usted rejuvenecer su tejido, rejuvenecer todo lo que usted tiene y lo que se ha envejecido, poder rejuvenecerlo, poder durar, no sé, 40 o 50 años más. Eso es lo que está desarrollando el doctor Sinclair de la Universidad de Harvard. Muy bien, muchas gracias. Pulpo, si lo congelan mañana y le dicen que lo despiertan en 500 años, ¿acepta? Yo le meto. Y la novia y la familia, ¿qué? ¿Sus hijas? Pues, Bailas, dice que el pulpo pues, sí es ¿qué de los podemos jugos. hacer? Y que, ¿Usted qué cree que ese papaya se lo va a perder uno? ¿Usted lo perdería, Daniel? uy, qué porquería. ¿Usted lo pierde? Chao, mujer, me voy. ¿Usted se lo Arréglese. pierde, Uy, Daniel? pulpo dañado. Yo no me lo pierdo, pero ni loco que me digan, vea, lo vamos a despertar en 1000 años. Va a ver cómo está la cosa en 1000 años. Obviamente, ¿usted qué cree? Yo no me lo va a perder, téngalo claro. Qué fuerte, ¿no? Ahí me daría miedo es que el que me congele, ¿Qué? ¿Se le olvida? se le olvide o quiebre la empresa y uno para guardado. Termine por allá en una bodega. Que el man diga, ay, qué pena, no tengo cómo más pagar la luz. Deja de man allá. No, imagínate. Métalo en una nevera del de uno. Esa es del hielo del de uno. Ese es el mío que me da que al que yo le pague se olvide de mí y termine yo para una heladería. Aunque sí había una noticia de unos doctores en Alemania, era eso, Ajá. donde ellos estaban trabajando y estaban realmente cobrando más o menos de 250 a 500.000 euros por iniciar el tratamiento de preservarlo a usted y congelarlo por el tiempo que usted quisiera. Termino yo allá en el Duro como véndame ese bagre. En 1000 años alguien comprándome como bagre. Y créame que sí, porque le salen a usted los bigotes así. Tajado, Oye, veas, tajado. está bigotudo, démelo Está que bigotudo a ese. mí me gusta bigotudo. Ese bagre feo a cómo, ese es ser barato. Y yo ahí Aunque está como flaquito, pero eso, a mí me gusta romir hueso. Dice ese chicharrón le salió peludo por la barba. ya no hay respeto, ¿vio? Ni Juan ya lo respeta, o ni Para que que chicharrón vea. peludo. Eso yo. está muy bien, Juan. Muy bien, Juan. Oiga, bueno, la inmortalidad, todo lo que nos pone a hablar. Adelante, Juan. Listo, pues este es el último y antes de comenzar, Dani, pues quiero hacerles una invitación a que me sigan a los que pues no conocen mi perfil. En mi perfil analizamos filosóficamente películas, series, también les hablo de historia en general y demás. Así que si ese tema les gusta, no olviden en seguirme. Como siempre también agradecerte a ti, Dani, por la oportunidad.
tú sabes que siempre pues le meto todo el cariño para la investigación que que hago aquí hoy en día. Y pues el último personaje es Rasputín, porque se creyó que Rasputín era un ser inmortal, porque durante la época soviética muchas veces quisieron asesinarlo, lo envenenaron, le dispararon, incluso lo golpearon y nada de ello. ¿Cómo terminaron a él? A él haciéndolo morir, porque lastimosamente sí ya llegó un momento en que lo apalearon tanto, lo golpearon tanto y lo tiraron a un río y ella no pudo como tal pues nadar ni salir de allí, pero pues eso hizo que se creara la leyenda de que un dios sí podía volver inmortal a una persona o a un pues un ser humano. Juan, tengo varios temitas antes de que se me vaya. Primero, personajes que han pasado a la historia de la humanidad. ¿Usted cree que también trataron de investigar la inmortalidad porque fueron muy ambiciosos como Napoleón y como Hitler? Claro, sí, o sea, de Hitler sí se ha sabido, de Napoleón no tanto, pero de Hitler sí se ha sabido que él fue al Himalaya y a todos estos países de la lejana Asia, para buscar si había algún tipo de poder que hiciera que sus soldados y él fueran como tal inmortales, que si había algún tipo de magia u objeto que hiciera que fuera incluso mucho más fuerte que los disparos y demás. Entonces, en lo personal, el señor del bigote, sí, creo que sí, porque, o sea, tú sabes que TikTok Sí. con lo delicado que es, no digo el nombre. Y Napoleón, aunque Napoleón tenía una particularidad, Napoleón, aunque él era bastante fuerte militarmente, él muchas veces consideraba que la muerte era un paso importante, era porque así podía renovar el ejército en el que él pertenecía y hacia dónde iba. Entonces, en lo personal, me gustan esas dos visiones, pero sí, o sea, por ejemplo, del Señor del Bigote, sí, seguro, sí buscó las diferentes maneras para ser inmortal, o por lo menos tener un poder mágico, por decirlo así, a diferencia de los aliados. Juan, y ya le doy la palabra al Vale. pulpo. Juan, y usted, que aquí hemos oído, no sé si usted ha oído el tema de los cruzados, de los que se rezan el cuerpo en vida, que aquí hemos hablado mucho de eso, de los rituales de las personas que en combate, y aquí en Colombia se ve mucho, y en cuestión de narcotráfico se mandan a rezar, a cruzar el cuerpo para blindárselo, o sea, para que los impactos no les entren ni nada, y obviamente les dejan algún lugar vulnerable, como el talón de Aquiles, digámoslo así. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree que es como un tipo de inmortalidad, digámoslo así, durante el periodo de años de vida que va a tener? O sea, porque hablan de ese blindaje, como, estoy en medio del conflicto, no me pasa nada. Y hay testimonios de personas que dicen, sí, mira, fulano de tal, eso lo cogimos y le dimos y no le pasaba absolutamente nada, porque una bruja le había hecho el ritual de cruzarlo, de blindarlo. Por eso digo, es como una inmortalidad en vida. ¿Usted cree en eso? En lo personal, y esto me conecta con el tema que hablamos la semana pasada, eso está muy aferrado a la creencia que tú tienes. Así como los egipcios creían que cuando se ponían el signo de Osiris los hacía más fuerte, así como por ejemplo en las cruzadas los cruzados buscaban los diferentes objetos y creían que al tenerlos iban a ser mucho más poderosos y demás, la humanidad siempre ha tenido esa conexión con las creencias que tienen que los pueden hacer mucho más fuertes o muchísimo más inmortales. Entonces muchas veces eso depende mucho de la creencia que tengan y aunque pues puede que científicamente no se dé, en la mente van a tener como la idea de que su Dios lo está ayudando y que por eso es más pues infinito, tiene esa ayuda de los dioses. Paul, ¿qué iba a decir? Hay una película hablando de Rasputín que muestra un poco de lo que se pensaba y de lo que se creía y se muestra a Rasputín como un ser paranormal, ¿no? Como un ser eterno. Esa película es de ciencia ficción, Dani, se llama Hellboy, la primera. En esa película se muestra cómo Rasputín acudía al tema paranormal para obtener y buscar todo lo que estaba buscando en poder, ¿no? Ok. Por esa razón en la película, en Hellboy, la primera parte, pasa Hellboy porque supuestamente en la película Rasputin abre un portal al más allá lo que hace es dejar pasar una criatura que al final se convierte en Hellboy y a él supuestamente lo liquidan, pero tiempo después, años después, lo traen de nuevo a la vida las personas con las que él estaba, los rusos con los que él estaba, que eran seguidores,
que si los ve, continúan teniendo su misma apariencia física de aquella época, porque Rasputín les otorgó ese don como de la eternidad. Entonces, usted los ve y los ve exactamente igual. Eso es lo que reza y sale en la película. Al final lo traen de nuevo a la vida y continúa con el desarrollo de lo que él estaba tratando de hacer para traer del más allá. Entonces, más o menos para que las personas que quieran vayan a ver esa película, se llama Hellboy, pero la primera, hace poco salió una, pero no es hace como unos 5 años salió una, pero no es, trata el tema. La primera, Hellboy, que hay dos partes, Hellboy y el Ejército Dorado, pero la primera, Hellboy, para que la vayan y la vean. Muy bien, Juan en la butaca, su conclusión de la inmortalidad, tema que trató la noche de hoy. Vale, perfecto. Pues mi conclusión para eso, y antes de decirle a Pulpo que yo vi, o sea, me voy a volver a ver la película de Hellboy porque no tenía ese recuerdo tan presente, así que muchas gracias por recordarnos ello, es bastante útil. Y pues mi conclusión es que como tal el ser humano siempre se va a estar pensando, así como siempre piensa en la idea de Dios, siempre va a pensar cómo puede ser inmortal. ¿Por qué? Porque el ser humano es consciente de que va a fallecer en algún punto y siempre va a querer darse cuenta o estudiar la manera en la que pueda vivir muchísimo más. Y pues nada, Dani, muchas gracias como siempre. De verdad, gracias por la oportunidad. Gracias por dejarme estar aquí en tu programa y pues espero que nos podamos ver en una semana. Juan, por supuesto que sí, le agradezco mucho y una feliz noche para usted. Gracias igualmente, Dani. Un abrazo. Chao, Juan en la butaca.